La mayoría de las personas nunca descubre por qué termina emocionalmente agotada. Creen que el problema es la mala suerte, la traición o la decepción de los demás, pero casi siempre la raíz es otra. Pasaron demasiado tiempo entregándose a personas que nunca tuvieron intención de cuidar lo que recibían. Hay hombres que viven toda su vida intentando demostrar que son nobles, leales, comprensivos, disponibles, y al principio eso parece admirable. Todos los buscan, todos los necesitan. Todos dicen valorar su presencia, pero con el tiempo ocurre algo extraño. Mientras más dan, menos reciben. Mientras más toleran, menos los respetan. Y llega un punto en el que ya no saben si están ayudando por amor o por miedo a quedarse solos, porque hay una verdad que incomoda aceptar. Muchas personas no aman tu bondad, aman el beneficio que obtienen de ella. Y cuando no entiendes eso, empiezas a convertirte en el hombre que siempre está para todos, excepto para sí mismo. El hombre que resuelve problemas ajenos mientras ignora su propio cansancio. El que escucha, comprende, perdona y sostiene, incluso cuando por dentro empieza a romperse lentamente. Te hicieron creer que ser buena persona significaba aguantar, que callar era madurez, que sacrificarte era prueba de amor. Pero nadie te enseñó que una bondad sin límites puede destruir tu autoestima de forma silenciosa. Porque cuando das constantemente a quienes no valoran lo que haces, empiezas a enviar un mensaje peligroso. Enseñas que tu tiempo no tiene precio. Enseñas que tu energía siempre estará disponible. Enseñas que pueden cruzar límites y aún así seguirás ahí. Y el problema no es solo lo que los demás hacen contigo. El verdadero problema es lo que empiezas a hacerte tú mismo. Poco a poco dejas de escucharte. Ignoras tu intuición. Minimizar tus heridas se vuelve costumbre. Toleras cosas que jamás aceptarías si realmente te respetaras. Ahí es donde la bondad deja de ser virtud y se convierte en autoabandono. Muchos hombres viven atrapados en esa dinámica sin darse cuenta. Ayudan incluso cuando están agotados. Perdona incluso cuando ya fueron heridos demasiadas veces. Siguen presentes en relaciones donde hace tiempo dejaron de sentirse valorados. Y todo porque en el fondo creen que si aman suficiente, si entienden suficiente, si soportan un poco más, eventualmente recibirán el mismo trato. Pero la realidad no funciona así. Las personas no aprenden a respetarte por cuánto soportas. Aprenden observando qué permites y qué no. Y esto cambia por completo la manera en la que debes mirar tus relaciones. Porque no todos merecen acceso total a tu energía. No todos merecen tu paciencia. No todos merecen tu tiempo. Hay personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Personas que desaparecen cuando eres tú quien necesita apoyo. Personas que utilizan tu empatía como refugio mientras destruyen tu paz emocional. Y lo más peligroso es que muchas veces esas personas se acostumbran tanto a recibir de ti que dejan de verte como un ser humano. Empiezan a verte como una función, como alguien que siempre estará disponible. Por eso duele tanto cuando finalmente decides cambiar. Porque cuando empiezas a poner límites, muchos reaccionan como si los hubieras traicionado. No porque estés siendo injusto, sino porque estaban cómodos con la versión de ti que nunca decía no. Y aquí aparece uno de los momentos más difíciles del crecimiento personal. Descubrir que algunas relaciones solo funcionaban mientras tú te sacrificabas. Eso golpea fuerte al ego, porque quieres creer que te querían por quien eras, pero muchas veces solo querían lo que dabas, y aún así necesitas aceptar esa verdad. Porque mientras sigas negándola, seguirás atrapado en el mismo patrón. Escucha esto con atención. No eres egoísta por proteger tu paz. No eres frío por dejar de cargar problemas ajenos. No eres malo por retirarte de lugares donde constantemente faltan al respeto a tu dignidad. De hecho, muchas veces alejarte es el acto más sano que puedes hacer. Hay hombres que pasan años intentando salvar personas que ni siquiera quieren salvarse a sí mismas. Se convierten en terapeutas emocionales, solucionadores de crisis, sostenes permanentes, y mientras tanto su propia vida empieza a derrumbarse lentamente. Descuidan su energía, descuidan su mente, descuidan su propósito, todo por mantener vínculos que solo sobreviven gracias a su desgaste emocional. Pero llega un momento en el que el cuerpo ya no puede fingir. Empiezas a sentir cansancio constante, irritación, vacío, desmotivación. Ya no disfrutas ayudar como antes porque en el fondo sabes que muchas personas solo toman y nunca sostienen. Ese es el instante en el que tu conciencia empieza a despertar. Empiezas a notar algo que antes ignorabas. Que muchas veces dijiste sí por culpa. Que muchas veces ayudaste por miedo al rechazo. Que muchas veces permaneciste en silencio para evitar conflictos. Y entonces entiendes algo doloroso. No siempre actuabas desde el amor. Muchas veces actuabas desde la necesidad de aprobación.
Esa necesidad hace que toleres lo intolerable, hace que justifiques faltas de respeto, hace que aceptes migajas emocionales solo para sentir que todavía eres importante para alguien. Pero un hombre que depende de la aprobación ajena pierde su centro. Vive reaccionando a las expectativas de los demás, vive intentando ser suficiente para todos, y tarde o temprano termina vacío. Por eso aprender a poner límites transforma tanto la vida de un hombre. Porque por primera vez deja de preguntarse qué necesitan los demás y empieza a preguntarse qué necesita él. Y al principio eso genera culpa, mucha culpa, porque te acostumbraste a sentirte valioso solo cuando eras útil. Entonces, cuando empiezas a retirarte, a decir no, a proteger tu tiempo, una parte de ti siente que está haciendo algo incorrecto. Pero no confundas culpa con error. La culpa aparece cada vez que rompes un patrón antiguo. Es la incomodidad de abandonar una versión de ti que vivía complaciendo a todos. Y sí, algunas personas intentarán manipularte cuando empieces a cambiar. Te llamarán egoísta, dirán que ya no eres el mismo. Intentarán recordarte todo lo que hiciste por ellos, como si eso te obligara a seguir soportando faltas de respeto. Pero escucha esto con claridad. El hecho de que hayas sido bueno con alguien no significa que debas permitir que sigan drenándote. La gratitud no compra acceso eterno a tu vida. Un hombre consciente entiende que ayudar no significa entregarse por completo, entiende que la empatía sin límites termina destruyéndolo, entiende que su energía también necesita protección, y cuando finalmente comprende eso empieza a cambiar su manera de relacionarse. Ya no corre detrás de quienes se alejan, ya no se explica demasiado, ya no mendiga atención, cariño ni reciprocidad, simplemente observa. Observa quién está cuando él deja de esforzarse tanto. Observa quién solo aparece cuando necesita algo. Observa quién respeta sus límites y quién se molesta cuando deja de ser manipulable. Esa observación le devuelve claridad, porque muchas veces no necesitas más amor, necesitas más criterio. Necesitas dejar de confundir intensidad con conexión. Necesitas dejar de creer que soportar es sinónimo de amar. Necesitas entender que hay relaciones que solo existen porque tú sostienes todo el peso emocional. Y cuando dejas de cargarlo, todo se cae. Pero eso no es una tragedia, es una revelación. Porque las relaciones sanas no requieren que te destruyas para mantenerlas vivas. El verdadero afecto no te obliga a traicionarte constantemente. El verdadero respeto no te hace sentir culpable por tener límites. El verdadero vínculo no depende de cuánto seas capaz de soportar. Y cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, ocurre algo poderoso. Recuperas energía, recuperas claridad mental, recuperas dignidad. Empiezas a dormir más tranquilo porque ya no cargas responsabilidades emocionales que no te pertenecen. Empiezas a sentir paz porque ya no intentas salvar a todo el mundo. Empiezas a notar que tu vida tiene más orden cuando dejas de vivir disponible para cualquiera. Ahí descubres algo importante. Tu bondad nunca fue el problema fue regalarla indiscriminadamente. Porque la bondad verdadera no significa permitir abusos, no significa tolerar humillaciones, no significa quedarte donde constantemente hieren tu paz. La bondad inteligente también sabe alejarse, también sabe decir basta, también sabe cerrar puertas. Y aunque muchos no lo entiendan, eso no te vuelve frío, te vuelve consciente. Hay personas que solo aprenden a valorar tu presencia cuando pierden acceso a ella. Y aunque duela admitirlo, a veces tu distancia enseña más que toda tu paciencia. Por eso llega un punto en el que debes tomar una decisión, seguir siendo el hombre que se sacrifica para que todos estén cómodos o convertirte en el hombre que finalmente empieza a respetarse, porque ambas cosas no pueden coexistir para siempre. Y cuando eliges respetarte, algo cambia profundamente dentro de ti. Tu voz se vuelve más firme, tus decisiones más claras, tu presencia más sólida. Ya no actúas desde el miedo a decepcionar, actúas desde la tranquilidad de quien entiende su valor. Ese es el momento en que recuperas tu poder personal. No el poder de controlar a otros, el poder de no abandonarte más por ellos. Y créeme, pocos cambios transforman tanto la vida de un hombre como ese. Después de cierto punto empiezas a mirar tu pasado con otros ojos, relaciones que antes defendías ahora te parecen agotadoras, conversaciones que antes tolerabas ahora te resultan vacías y personas que antes creías indispensables comienzan a revelar algo incómodo. Nunca estuvieron realmente contigo, solo estaban acostumbradas a tener acceso a ti. Ese descubrimiento duele porque rompe una ilusión. Durante mucho tiempo pensaste que mientras más dieras, más amado serías. Pensaste que tu capacidad de aguantar demostraba fortaleza.
Pero en realidad muchas personas solo se acomodaron a tu falta de límites, y cuando finalmente entiendes eso, tu vida comienza a reorganizarse desde dentro. Empiezas a notar quién te busca solo cuando necesita algo, quién desaparece cuando dejas de resolver problemas ajenos, quién se incomoda cuando priorizas tu paz, y aunque al principio eso genera tristeza, después genera claridad, porque la claridad siempre llega cuando dejas de justificar lo que te destruye. La mayoría de los hombres permanece demasiado tiempo en lugares que ya no les hacen bien, no porque no vean el daño, sino porque tienen miedo de aceptar la verdad, miedo de quedarse solos, miedo de decepcionar, miedo de admitir que entregaron demasiado a las personas equivocadas. Por eso siguen insistiendo donde ya no hay reciprocidad. Siguen intentando salvar vínculos que sobreviven únicamente gracias a su esfuerzo emocional, pero ninguna relación sana necesita que uno se vacíe para que el otro se sienta completo. Eso no es amor, es dependencia emocional disfrazada de bondad. Y aquí debes comprender algo que cambia por completo la manera en la que te relacionas con el mundo. No todas las personas merecen la misma versión de ti. Hay quienes merecen cercanía, hay quienes solo merecen distancia, hay quienes merecen confianza y hay quienes solo merecen educación. La madurez consiste en aprender la diferencia, porque un hombre sabio no entrega acceso total a cualquiera, observa primero, analiza primero, aprende a reconocer patrones, aprende a distinguir entre quien realmente valora tu presencia y quien solo consume tu energía. Eso requiere carácter. Porque muchas veces las personas más manipuladoras no llegan con malas intenciones visibles, llegan disfrazadas de necesidad, de victimismo, de cariño momentáneo. Te hacen sentir importante mientras les sirves, pero cuando dejas de ser útil el trato cambia. Y ese cambio revela la verdad. Por eso dejar de ser excesivamente bueno no significa convertirte en alguien cruel, significa dejar de ser ingenuo, significa entender que tu energía es limitada y que no puedes desperdiciarla intentando salvar a todo el mundo. Hay hombres que terminan emocionalmente destruidos porque pasaron años priorizando problemas ajenos mientras ignoraban sus propias heridas, aprendieron a escuchar a todos menos a sí mismos, aprendieron a sostener a todos menos a su propia mente. Y llega un momento en el que ya no saben quiénes son sin el papel de salvadores. Ese es uno de los vacíos más peligrosos, porque cuando tu identidad depende de ser necesario para otros, comienzas a tolerar cualquier cosa con tal de no perder ese lugar. Aceptas migajas de afecto, aceptas faltas de respeto, aceptas relaciones desequilibradas solo porque temes dejar de sentirte importante. Pero escucha esto con atención, tu valor no depende de cuánto haces por los demás. Tu valor existe incluso cuando dejas de resolver problemas ajenos. Y entender eso libera. Te libera de la necesidad constante de demostrar, te libera de perseguir aprobación, te libera del agotamiento de intentar ser suficiente para todos. Entonces empiezas a vivir diferente, empiezas a hablar menos y observar más, empiezas a retirarte de discusiones inútiles. Empiezas a notar que el silencio también comunica respeto propio, ya no explicas cada límite, ya no justificas cada decisión, ya no sientes obligación de convencer a otros de que mereces tranquilidad, simplemente eliges tu paz, y eso cambia completamente la energía que proyectas, porque un hombre que se respeta transmite algo distinto, su presencia deja de sentirse necesitada, sus palabras pesan más, sus decisiones tienen firmeza, ya no vive reaccionando emocionalmente a todo, aprende a mantenerse centrado incluso cuando otros intentan manipularlo. Esa estabilidad incomoda a muchas personas, especialmente a quienes estaban acostumbrados a controlarte desde la culpa, la presión emocional o la necesidad de aprobación. Por eso cuando cambias, algunos se alejan, y debes permitirlo. No todas las pérdidas son negativas, algunas son limpieza. Algunas personas salen de tu vida no porque te hayas convertido en alguien malo, sino porque ya no pueden beneficiarse de la versión de ti que se olvidaba de sí mismo. Y aunque eso puede doler, también crea espacio para algo mejor. Porque cuando dejas de regalar tu energía indiscriminadamente, empiezas a tener más para construir tu propia vida. Más claridad para tus metas, más calma para tu mente, más tiempo para crecer. Dejas de vivir apagando incendios emocionales ajenos y comienzas a preguntarte qué quieres realmente para ti. Esa pregunta transforma todo, porque durante años viviste enfocado en lo que otros necesitaban, ahora empiezas a enfocarte en lo que tú necesitas para sentirte en paz. Y no, eso no es egoísmo. Egoísmo es usar a otros sin importar el daño que causas. Proteger tu estabilidad emocional es responsabilidad personal. Hay una diferencia enorme entre ser bondadoso y ser disponible para cualquiera. El hombre consciente entiende eso. Ayuda cuando quiere, no cuando lo manipulan.
Está presente cuando existe respeto, no cuando existe abuso emocional. Ama sin perderse a sí mismo. Esa es la verdadera evolución. Porque la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo, está en saber cuándo retirarte. Está en reconocer cuando una relación dejó de ser sana, está en tener el coraje de decir hasta aquí antes de destruirte por completo intentando sostener algo que ya no depende de ti. Muchos hombres jamás llegan a este nivel de conciencia, pasan toda su vida buscando validación externa, midiendo su valor según cuánto los necesitan los demás, persiguiendo reconocimiento de personas que jamás pensaron devolverles el mismo esfuerzo, y terminan agotados, resentidos y emocionalmente vacíos. Tú no tienes que vivir así. Puedes aprender a ser una buena persona sin convertirte en una víctima emocional, puedes mantener tus valores sin permitir abusos, puedes ayudar sin sacrificarte constantemente. Pero para hacerlo necesitas aceptar una verdad incómoda. No todos merecen acceso a tu corazón. Algunas personas solo saben tomar, y mientras sigas intentando salvarlas, seguirás perdiéndote a ti mismo. Por eso el respeto propio cambia tanto una vida, porque te obliga a tomar decisiones que antes evitabas, te obliga a alejarte de lugares donde no eres valorado. Te obliga a soltar relaciones sostenidas únicamente por tu esfuerzo, te obliga a dejar de mendigar reciprocidad, y aunque al principio eso genera soledad, después genera libertad, una libertad silenciosa. La libertad de no tener que demostrar constantemente tu valor, la libertad de no vivir intentando agradar. La libertad de poder decir no sin sentir culpa. La libertad de dormir tranquilo porque ya no cargas pesos emocionales que nunca fueron tuyos. Ahí es donde realmente recuperas tu poder. Porque el verdadero poder no consiste en dominar personas. Consiste en dominar la necesidad de aprobación que antes controlaba tu vida. Cuando logras eso, tu manera de caminar cambia. Tu manera de hablar cambia. Tu energía cambia. Ya no buscas desesperadamente ser elegido porque finalmente aprendiste a elegirte a ti mismo. Y ese es el punto donde todo comienza a transformarse, tus relaciones se vuelven más honestas, tu mente se vuelve más clara, tu presencia se vuelve más fuerte, ya no atraes desde la necesidad, empiezas a conectar desde el respeto, y aunque menos personas permanezcan a tu alrededor, las que se quedan tienen algo invaluable, intención genuina. Porque las personas correctas no necesitan que te destruyas para amarlas, no necesitan que renuncies a tu dignidad para permanecer contigo, no necesitan que abandones tu paz para demostrarles tu valor. Las personas correctas respetan tus límites, respetan tu tiempo, respetan tu energía y sobre todo respetan el hecho de que también tienes derecho a cuidarte. Nunca olvides esto, la bondad sin conciencia te debilita, pero la bondad acompañada de respeto propio te vuelve imparable. Ese es el equilibrio que cambia una vida, no convertirte en alguien frío, no cerrarte emocionalmente, no dejar de ayudar, sino aprender a hacerlo sin abandonarte a ti mismo en el proceso, porque el hombre que finalmente aprende eso deja de vivir para sostener la comodidad ajena y empieza a construir una vida donde también él puede respirar en paz. Y desde ahí, desde esa calma, desde esa firmeza silenciosa, nace una versión de ti mucho más fuerte, mucho más consciente y mucho más libre.